Buenas tardes, amados hermanos, el Señor les bendice. Es un gusto volverles a saludar por nuestro canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel de la Ciudad de México, en que es nuestro devocional de miércoles. Pues gracias a Dios que nos permite de nuevo compartir con ustedes este tiempo donde entramos a estudiar su palabra, reflexionamos sobre su palabra y lo que Él quiere hacer en nosotros por medio de su palabra. Pues hermanos, vamos a orar. Recuerden que tenemos varios motivos de oración. Sobre todo tenemos esta parte de estar orando por nuestro hermano Tomás Domínguez. Esperamos en el Señor que le fortalezca y que, por supuesto, pronto pueda salir de su hospitalización a causa del COVID-19. También estamos orando por los estudios que va a recibir nuestra hermana Azucena Huitrón. Dios permita que salga bien. También recuerden, hermanos, que estamos orando por el señor Gabriel. Él es también contagiado por COVID-19. Él es amigo de nuestro hermano Juan Carlos Delgado. Entonces, seguimos orando por ellos. Por la hermana Lupita Wong, ella es tía de nuestra hermana Magda Wong, por toda su familia que a causa de algunas decisiones que han tenido que tomar, pues la familia se encuentra en algunas dificultades o conflictos, pues que Dios les dé dirección, hermanos. Pues, ¿qué les parece? Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir al Señor que tome este tiempo en sus manos, que nos dé dirección y sobre todo, pues nos permite estar atentos a su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, oh Señor, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, bendito Padre. Señor, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados y por todo aquello, Señor, en el cual hemos pecado contra ti, contra nosotros mismos o contra nuestro prójimo, contra tu ley. Señor, arrepentidos confesamos nuestro pecado y en el nombre de Cristo Jesús te pedimos perdón por todos ellos, Señor. Límpianos y perdónanos en Cristo Jesús de toda maldad. Señor, gracias por tu amor y tu fidelidad y el cuidado que tienes para todos y cada uno de nosotros. De tal manera, bendito Dios, que no nos hace falta nada. Tienes cuidado de nuestra vida y nuestra salud y provees lo necesario. Y te rogamos, Señor eterno, que en tu misericordia, en tu gracia y en tu verdad, Señor, y en tu bondad, sigas guardando nuestra vida, protegiendo nuestra salud, Señor, y sigas proveyendo lo necesario para todos y cada uno de nosotros. Bendito Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Señor eterno, queremos seguir rogándote, Padre Celestial, con toda la humildad de nuestro corazón, Señor. Te rogamos por la salud y la vida de nuestro hermano Tomás Domínguez. Te pedimos, Padre Celestial, que le saques adelante de esta hospitalización por causa del COVID-19 y que también fortalezcas, Señor, la salud y el espíritu de mi hermana Georgina Delgado, mamá de Tommy. Señor, por favor, ayúdanos. Escucha nuestro clamor y saca adelante a Tommy. También, Señor, por el señor Gabriel, que está padeciendo de COVID, espero que él esté mucho mejor, Padre Celestial. Y te pedimos también, Señor, porque tú sigas dando fortaleza y sabiduría, paz a la familia de la hermana Lupita Wong, tía de nuestra hermana Magda Wong, Señor. Tú sabes las dificultades y las pruebas que están cruzando, sobre todo nuestra hermana Lupita Wong, Señor. En tus manos les encomendamos. Y Padre, pues Señor eterno, queremos seguir pidiéndote porque tú, Padre Celestial, sigas bendiciendo a todos y cada uno de nuestros hermanos y familiares y amigos y proveas de lo necesario, Señor. Gracias porque tú bendices el trabajo, la empresa, el oficio, Señor, y toda actividad económica en la cual nos permites tener para suplir las necesidades de nuestras familias, Señor. Y así también, Señor, te pido que tú bendigas sobremanera, Señor, a todos nuestros hermanos, familiares y amigos que están siendo fieles con sus diezmos y ofrendas, y por medio de ellos, Señor, tú permites por tu gracia y tu bondad, y aún por tu soberanía, que este ministerio de la Iglesia Bautista Peniel de la Ciudad de México siga adelante. Gracias, Señor, por tu bondad, y gracias por tu palabra, Señor, en la cual podemos comprender que en este mundo tú nos tienes como extranjeros y peregrinos, o extranjeros y advenedizos, Señor. Gracias por tu bondad, y a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, el domingo pasado estuvimos estudiando precisamente sobre lo que es luz,
sobre las tinieblas y ser la sal del mundo. También, hermanos, el día de hoy queremos compartir esta partícula de las Escrituras con ustedes. Saben, la Biblia nos enseña que cuando hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ya no somos de este mundo, ya no le pertenecemos. El mismo Señor, estando en esta tierra, dijo, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Y el reino en el cual nosotros vamos a estar por la eternidad no es de este mundo, que está atestado de pecado y de maldad, sino que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde reina la justicia, según la palabra del Señor y el apóstol Pedro, y otros pasajes de las Escrituras. Cuando hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, tenemos todos, cada uno de nosotros, los cristianos, cristiana, todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, debemos comprender, amados hermanos, que no debemos echar raíces en esta tierra, ni aferrarnos a las cosas de este mundo y de esta tierra, porque somos precisamente extranjeros. Nosotros, nuestro reino y nuestra ciudadanía está en los cielos, y también somos peregrinos, venimos de paso, amados hermanos. Y eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Cuando ustedes y yo terminemos por comprender esta situación de que somos extranjeros y peregrinos, o extranjeros y advenedizos en este mundo, entonces podremos gozar del reino de Cristo en nuestra vida, de toda su provisión y de todas las bendiciones que Dios tiene para aquellos que le aman y le buscan en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a compartir este texto con ustedes, hermanos. Por favor, allí en casa busquen la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, y solamente vamos a leer en los versículos 11 y 12. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12, ahí en el Nuevo Testamento. Pues, llegando ahí a ese texto, amados hermanos, vamos a leer, como ya les comuniqué, los versículos 11 y 12. Y lo leo, y ustedes ahí en casa, primera de Pedro 2, 11 y 12, pues léanlo también. Si están en familia, léanlo fuerte, léanlo juntos. Si estás solo, sola, léelo con nosotros y únete en espíritu para alabar la palabra del Señor al darle lectura. Dice el texto, primera de Pedro capítulo 2, versículos 11 y 12, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Vuelvo a leerlo. Primera de Pedro 2, versículos 11 y 12 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El apóstol Pedro está hablando de que tenemos nosotros, fuimos comprados por Cristo con su sangre, ¿verdad? Debido a que fuimos comprados por Cristo con su sangre, nosotros debemos ser santos como aquel que es santo, y nos habla de que Cristo es la piedra viva, la piedra angular en la que se mantiene nuestra fe, la gracia de Dios, ¿verdad? Y nuestra salvación. Nos está diciendo el apóstol Pablo que antes estábamos fuera de las promesas de Dios, no éramos el pueblo de Dios, pero ahora en Cristo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él. Y ya en esta parte es cuando nos dice, por lo cual, amados míos, os ruego que os comportéis o caminéis en este mundo como si fuéramos extranjeros y advenedizos. El reino de Dios, hermanos, viene en un futuro donde reina la justicia, y tú y yo vamos a gozar de ese reino, y nosotros tenemos que pasar por este tiempo como extranjeros y advenedizos. De aquí que en estos dos versículos de 1 de Pedro 2, el versículo 11 y el versículo 12, vamos a hablar de 7 verdades que este texto nos quiere hablar, o Dios nos quiere hablar a nuestras vidas en cuanto a su palabra. 7 verdades sobre este texto, 2 versículos que tienen 7 verdades. Las voy a mencionar y luego voy a ir avanzando sobre todas y cada una de ellas. Primera verdad es que estamos de paso en este mundo. Esa es la primera verdad que nos dice el texto. Después
Debemos mantenernos alejados del pecado. Es una verdad. Estamos de paso en este mundo, pero debemos mantenernos alejados del pecado. Tercera verdad es que hay que reconocer que hay una guerra espiritual dentro de nosotros o entre nosotros, ¿verdad? Hay una guerra espiritual dentro de nosotros. También, hermanos, tenemos una otra verdad, es que tenemos que exhibir una conducta irreprochable delante de la gente debido a que somos hijos de Dios. Debemos exhibir una conducta irreprochable a los ojos de los demás. También la quinta verdad, hermanos, que vamos a observar es que debemos soportar los señalamientos y saber que hemos de ser perseguidos. Debemos soportar los señalamientos y saber que hemos de ser perseguidos, ¿verdad? La sexta verdad es que todo hombre se enfrentará a Dios, tanto creyente como incrédulo, algún día tendrá que enfrentarse al único y verdadero Dios. Y la séptima verdad que veremos en estos dos versículos es que Dios será glorificado a causa de vuestro buen testimonio. Dios quiere ser glorificado a causa de nuestro buen testimonio. Así que son 7 verdades que vamos a compartir con ustedes, que voy a compartir con ustedes en este momento. Y vamos a hablar de la primera verdad, pero vuelvo a dar lectura de inicio al versículo 11. Primera de Pedro 2, versículo 11 dice: Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan en vuestra alma. La primera verdad: todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, estamos de paso en este mundo. No echemos raíces en este mundo. No pongamos nuestra fe en las situaciones de este mundo y en la presión de este mundo, porque nada nos vamos a llevar. Todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador, estamos de paso. Debemos considerarnos como extranjeros, es decir, el reino en el que pertenecemos está en los cielos, y peregrinos, venimos de paso. Nuestra ciudadanía, entonces, hermanos, está en los cielos. Y el apóstol Pablo también lo comunicó en sus epístolas, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3:20 dice: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Verdad? Dice: el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder en el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Desde el versículo 18 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces que ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es vergüenza, que solo piensas en lo terrenal, ¿verdad? Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que, hermanos, nosotros no tenemos que echar raíces en las pasiones y en las situaciones terrenales, carnales y temporales de este mundo, sino que debemos nosotros considerar que nuestra ciudadanía está en los cielos. El esplendor del reino de Dios está por venir y a ti y a mí nos pertenece cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador. El esplendor del reino de Cristo está por venir. Por ejemplo, ¿has leído Hebreos? Hebreos 11, versículo 1, y muchos no sabemos este texto, ¿verdad? Y muchos lo tienen como favorito cuando dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando leemos el contexto del capítulo 11 de Hebreos, se le conoce como la galería de la fe, ¿verdad? O aquí vienen los héroes de la fe. Pero el contexto habla de que precisamente la fe es en el Señor Jesucristo, que tiene supremacía por sobre Moisés, por sobre la ley de Moisés, por sobre los ángeles, y su sacrificio nos ha dado salvación y vida eterna, pues Él atravesó los cielos, dice la Escritura. Así que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. ¿Qué es la certeza de lo que esperamos? El reino eterno, la herencia de los cielos, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve. No vemos todavía ese reino de Cristo ya en esta tierra y aún cuando va a venir en el futuro, pero sabemos con convicción que Él lo va a hacer. Así que estamos de paso en este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos, y el esplendor de Cristo está por venir. Mientras tanto, hermanos, debemos considerar que nosotros estamos de paso en este mundo. Y así, con la verdad número 2, podemos mantenernos alejados del pecado. Si yo considero que mi ciudadanía está en los cielos, que yo solamente estoy de paso, entonces yo voy a poder mantenerme
alejado o alejada del pecado. Porque dice 1 Pedro 2, versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan en nuestra alma, ¿verdad? Entonces hay que mantenernos alejados del pecado. Aquí dice el texto, abstengaos, alejarnos, rechazar, renunciar al pecado que nos asedia. Debemos entender y tomar nuestra nueva posición como hijos de Dios. ¿Cómo es que yo puedo rechazar o renunciar al pecado o abstenerme del pecado? Comprendiendo que ya soy hijo de Dios y adoptado y que me pertenece a la herencia eterna. Entender y tomar nuestra nueva posición como hijos de Dios me va a ayudar a vivir de una manera que agrada al Señor, rechazando o renunciando al pecado. Efesios 2, versículo 1 al 6, el apóstol Pablo escribe a los creyentes de Éfeso, haciendo diferencia entre su antigua vida y la nueva vida en Cristo. Dice Efesios 2, versículo 1, y Él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, hermanos, para que nosotros podamos hacer la diferencia entre el viejo hombre y el nuevo hombre, o la vieja mujer y la nueva mujer creada en Cristo, tenemos que nosotros rechazar, renunciar o mantenernos o abstenernos de pecado. Y para poderlo hacer, primero tiene que estar en nuestra mente. Hay que considerar que nosotros ya somos hijos de Dios. Nuestra posición como hijos de Dios nos va a ayudar a enfrentar, considerando que ya estamos nosotros trasladados, ya estamos en la luz y no en las tinieblas. Debemos ser hijos obedientes que viven en santidad. Si yo ya entendí que mi posición como hijo de Dios me va a ayudar a mantenerme alejado del pecado, entonces yo debo ser un hijo obediente que vive en la santidad en la cual fue llamado. Aquí mismo, en Primera de Pedro, capítulo 1, podemos observar del versículo 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16, dice el texto: por tanto, ceñid los lomos sobre vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesús sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y en el versículo 13 dice, ceñir los lomos. Y el concepto de esa frase, hermanos, de ceñir los lomos, esa frase hebraica de la cual el apóstol Pedro se está apoyando, es ceñir los lomos es cuando una persona va a salir de viaje, se toma la capa y sus cosas y vámonos. Entonces, eso es ceñir los lomos, prepararte para el viaje. Debido a que ya estamos prontos a ir con Cristo, vamos a ceñirnos los lomos como viviendo en santidad. Así que, hermanos, estamos como peregrinos y extranjeros en este mundo, por eso debemos mantenernos alejados del pecado, considerando nuestra posición como hijos de Dios y así rechazando la impiedad y los deseos mundanos, que nos lleva a la verdad número 3. Hay que reconocer, hermanos, que hay una guerra espiritual dentro de nosotros. Hay que reconocer que hay una guerra espiritual dentro de nosotros. Tenemos una lucha interior, hacer o no hacer la voluntad de Dios. Esa es una realidad que vivimos la mayoría de nosotros. Una lucha interior, hacer o no la voluntad de Dios. Esa es la guerra espiritual. El apóstol Pablo hablaba de su propia guerra, hablaba de su propia contienda entre su mente y su corazón, cómo batallaba. Romanos 7, versículos 21 al 23. Romanos 7, 21 al 23 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, hermanos, tenemos que reconocer que hay una batalla espiritual dentro de nosotros. Probablemente nosotros queremos con la mente hacer la ley de Dios, pero nuestros deseos nos llevan o tienen una tendencia al pecado. Cuando hemos pecado, Dios nos ha dado también la solución para reconciliarnos con Él. Primera de Juan 1:9 dice el texto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero dice el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay que reconocer que tenemos una batalla espiritual dentro de nosotros, entre hacer la voluntad de Dios o no. Hay que reconocerlo. ¿Y por qué debemos reconocerlo? Porque así podemos nosotros también apoyarnos al saber que seguimos dependiendo de nuestro Dios, su Espíritu y su palabra. Así que, hermanos, somos extranjeros y advenedizos en este mundo, venimos de paso, tenemos que mantenernos alejados del pecado y hay que reconocer que hay una guerra espiritual en nosotros. Y así, hermanos, con esto, sabiendo que Dios nos perdona y nuestra posición que tenemos como hijos de Dios, podemos nosotros exhibir o demostrar una conducta irreprochable delante de Dios y de los demás. Hay que mostrar una conducta irreprochable según esta cuarta verdad que podemos ver en estos textos. Porque dice así la Escritura, versículo 12 de Primera de Pedro 2, dice: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que vivir, hermanos, de una manera irreprochable. Nuestra conducta delante de Dios y de los demás, sean cristianos o no, tiene que ser irreprochable. Nuestra buena conducta debe avergonzar al enemigo. Cuando nosotros nos caminamos de una manera agradable a Dios, Dios es glorificado y el enemigo es avergonzado. Pero cuando nosotros caminamos de una manera incongruente a la voluntad de Dios y su santidad, lo único que hacemos es que el nombre de Dios sea vituperado. Tito 2, del 7 al 8, dice algo muy interesante. Tito 2, del 7 al 8, dice algo muy interesante. Dice la Escritura, Tito 2, del 7 al 8, dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La conducta, la forma en que nosotros caminamos delante de Dios y ante los hombres es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos lleva a la quinta verdad. Porque aunque nosotros sabemos que Dios nos bendice sobremanera cuando hacemos su voluntad, debemos saber también nosotros que debemos soportar los señalamientos y ser perseguidos, ¿verdad? Debemos soportar los señalamientos y ser perseguidos. 1 Pedro 2:12, de nuevo leo y dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Debemos soportar ser señalados y perseguidos. Fuimos llamados, hermanos, a padecer a causa del nombre de Jesucristo. Fuimos llamados a padecer a causa del nombre de Jesucristo. Aquí mismo en 1 de Pedro 4, versículo 12, escribe el apóstol Pedro y dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es más, si tú padeces a causa de tu buen testimonio, de tu buena conducta, de que no te sujetas al mundo, sino que te sujetas a la voluntad de Dios, dice: sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, hermanos. Entonces, debemos soportar ser señalados y perseguidos, reconocer y entender que fuimos llamados a padecer a causa de su nombre, siendo extranjeros y advenedizos en este mundo. Esto me lleva a la sexta verdad. Aunque nosotros padezcamos a causa del nombre del Señor Jesucristo, sabiendo que estamos mostrando una conducta irreprochable delante de Dios, ¿verdad? También reconociendo que hay una guerra espiritual dentro de nosotros, aunque rechazando y alejándonos del pecado, sabemos que nosotros somos extranjeros y advenedizos, nosotros también debemos entender
que todo hombre enfrentará a Dios. Todo hombre enfrentará a Dios. Principalmente los creyentes vamos a enfrentar a Dios, vamos a enfrentar a Jesucristo. Si nosotros supimos caminar bien como extranjeros y advenedizos, rechazando el pecado, reconociendo nuestro papel delante de Dios, sabiendo que hay una batalla en nosotros, soportando, hermanos, la persecución o los señalamientos, sabemos que un día nosotros nos vamos a presentar delante de nuestro Rey y Dios y Salvador Jesucristo, pero que seremos galardonados. Segunda de Corintios 5, versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Las guirnaldas, las coronas de la gloria, ¿verdad? Que Dios va a dar a aquellos que hemos o que hayamos podido vivir esta ciudadanía celestial en este mundo como extranjeros y advenedizos, rechazando el pecado, reconociendo que somos hijos de Dios, que también tenemos una batalla espiritual dentro de nosotros, ¿verdad? Aunque también, aún reconociendo esa batalla espiritual, sabiendo vivir de una manera irreprochable delante de Dios y de los hombres, soportando los señalamientos y la persecución, nosotros recibiremos una corona de gloria y de justicia en el tribunal de Cristo. Pero los incrédulos, aunque vituperen a Cristo, aunque nos señalen y nos persigan, aunque se burlen de nosotros, aunque nos quieran estar persiguiendo y lastimando, hermanos, ellos a final de cuentas tendrán que presentarse un día ante el Rey de Reyes y Señor de Señores y serán juzgados, ¿verdad? Serán juzgados de una manera efectiva por el gran juez y Dios santo que es el Señor Jesucristo y nuestro Dios eterno. Dice Romanos 2, versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que mientras los incrédulos y que rechazan a Cristo, su evangelio y al único verdadero Dios tendrán que pasar por el juicio del día de la ira, nosotros seremos llevados con el Señor y sabiendo vivir como extranjeros y advenedizos, ¿verdad? Enfrentando el pecado, reconociendo nuestra posición en Cristo, sabiendo que aunque tenemos luchas, nosotros nos esforzamos para llevar una vida irreprochable delante de Dios, aunque seamos señalados, ¿verdad? Sabemos que enfrentaremos a Dios, pero para que Él nos dé una corona de justicia. Pero los incrédulos, por su rechazo, por su falta de arrepentimiento y por rechazar el Evangelio, hermanos, ellos tendrán que cruzar por el día de la ira y la condenación eterna. Por último, la última verdad que vemos en este texto es que Dios será glorificado a causa de nuestro buen testimonio. Primera de Pedro 2, versículo 12, vuelvo a leer, dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, ¿verdad? Hablábamos entonces, hermanos, que todos los hombres tenemos que presentarnos delante de Dios, pero, hermanos, Dios quiere que mientras estamos en este tiempo como extranjeros y advenedizos, Dios quiere que tú y yo presentemos buen testimonio para que su nombre sea glorificado. ¿Glorificado por qué? Porque a final de cuentas, si Dios utilizando tu buen testimonio va a llevar a quebrantar el corazón de un incrédulo para que se convierta a Cristo por medio de tu buen testimonio, Dios te usa como instrumento de su gloria, Él va a ser glorificado. Pero si a causa de nuestro buen testimonio ellos rechazan a Dios y rechazan a Cristo, aún nuestras buenas obras en Cristo y nuestro buen testimonio en Cristo va a ser precisamente el señalamiento que Dios tiene para ellos al mostrarles que a causa de su pecado y de su rechazo y falta de arrepentimiento, ellos tendrán que sufrir el lago de fuego eterno. Entonces, hermanos, Dios, hermanos, nos creó para que nosotros le glorifiquemos con nuestra buena conducta, con nuestras buenas obras y todo mundo testifique que Él es el Señor. Efesios 2, del 8 al 10, dice algo como esto. Efesios 2, del 8 al 10 dice, porque como por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Observen, versículo 10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, hermanos, Dios, por medio de nuestra conducta y buen testimonio, por medio de, aunque caminemos nosotros como extranjeros y advenedizos, Dios quiere ser glorificado.
ya sea que por medio de nuestro testimonio muchos vayan a Cristo o porque por nuestro mismo testimonio Dios señala el pecado de aquellos que soberbiamente no se quieren arrepentir y lo rechazan. Así que estos son los puntos que podemos observar. Tenemos que aprender a caminar como extranjeros y advenedizos. Primer punto, hermanos, es que nosotros estamos de paso en este mundo. Segunda verdad es que debemos mantenernos alejados del pecado considerando que somos hijos de Dios. Hay que reconocer en todo momento que tenemos una guerra espiritual y entregársela al Señor para que Él trabaje por medio de nosotros. Mientras tanto, nosotros debemos esforzarnos en una cuarta verdad, en mostrar o exhibir una conducta irreprochable delante de Dios y de los hombres. Para esto tenemos que aprender en la quinta verdad a soportar el sufrimiento y los señalamientos, no importa ser perseguidos a causa del nombre del Señor. ¿Por qué? Porque todo hombre enfrentará en la sexta verdad a Dios y nosotros, si bien hacemos al caminar en este mundo como extranjeros y advenedizos, pero de acuerdo a su voluntad, recibiremos la corona de gloria. Pero los que le rechazan y no se arrepienten irán al lago de fuego eterno. Al final de cuentas, después de todo esto, Dios quiere utilizarte a ti, utilizarme a mí, para que por medio de nuestras buenas obras, conducta y testimonio en Cristo, en el Señor, su nombre sea glorificado. Bueno, hermanos, hermanas, familiares y amigos, espero que esto haya sido, hermanos, de bendición, haya sido de edificación para todos y cada uno de ustedes. Síganse cuidando, sigamos orando, hermanos, por Tomás, sigamos orando por la hermana Lupita Wong, sigamos orando por nuestra hermana Susana Huitrón, por Magda Wong y por todos nuestros hermanos, familiares y amigos que nos solicitan. Cuídense mucho, que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo y hasta pronto.